Dios. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Estamos ya en esta mañana con el propósito de compartir la palabra del Señor. Le damos la honra, la gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, porque Dios se ha placido, porque Él ha tenido misericordia. ¿Cuántos seres humanos pues no amanecieron hoy? Y nosotros tenemos ese hermoso privilegio, y eso pues se lo debemos única y exclusivamente a nuestro Dios. Así que estamos agradecidos, estamos contentos y sabemos que Dios tiene grandes propósitos y grandes bendiciones para nuestras vidas. La verdad que sí es de mucha alegría estar aquí en el canal de mañana, venir a compartir las buenas nuevas de salvación con el propósito de edificar. Ese es básicamente el anhelo, ese es el deseo, que Dios nos use, que Dios tome control, que Dios sea el encargado de hablar, porque acá lo que se busca es compartir palabra de Dios. Esa es la idea fundamental, compartir la palabra de Dios, y cada mensaje pues es la voz de Dios hablando a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que están pendientes de este programa a través de este canal de televisión. Así que muy agradecidos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia, Dios siempre tendrá misericordia. Así que el privilegio de compartir la palabra de Dios hay que atesorarlo, y qué mejor que de mañana compartir. Yo quiero darle gracias a Dios por su bendición y también pedirle que sea Él que hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tus bendiciones. En esta mañana, mi Dios, estamos acá con el propósito de compartir tu palabra, de edificar a tu pueblo. Te pido, mi Dios, que uses mis labios como instrumento de bendición. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir en esta mañana preciosa el tema: los artesanos llamados por Dios. Dios llama diferentes seres humanos para diferentes labores en el reino. Y hay que entender que de alguna manera todos tenemos diferentes tipos de potencialidades, todos tenemos diferentes tipos de habilidades, de virtudes, pero también hay que reconocer que quien da esas virtudes, quien da esa sabiduría es Dios. Él da esa sabiduría, Él da discernimiento, Él da gracia, Él da la buena voluntad para hacer todo, y no digamos las artesanías espirituales, materiales, y la creatividad, esa capacidad creadora, esa idea aplicada a cada acto de nuestra vida. De alguna manera tenemos que reconocer nosotros que es una obra de Dios. Dios es quien da la gracia, Dios es quien da la sabiduría, Dios es quien da esa facultad para que nosotros nos podamos desempeñar. Entonces la gloria y la honra deben ser para nuestro Dios. Eso no tenemos que perderlo de vista. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Nadie tiene que gloriarse, absolutamente nadie tiene que gloriarse porque tiene ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Más bien debe someterse a una humildad, porque sin Dios nada somos.
Bien, quiero leer en Proverbios capítulo 16, verso 1, dice la palabra del Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de su lengua. Bueno, es importante considerar que como artesanos llamados por Dios, somos llamados por Dios a enseñar habilidades a otros, y tenemos que considerar nosotros que todos los que desean aprender algo tienen que tener disponibilidad de su corazón. Por eso dice, del hombre son las disposiciones del corazón, y eso es muy importante. Si no hay disposición del corazón, difícilmente se van a lograr los objetivos. Por eso, desde el llamado mismo que el Señor nos hace al servicio, tiene que haber una disponibilidad del corazón. Tiene que haber una decisión de servir a Dios, de dejar que Él nos guíe para que nosotros podamos hacer la obra que Dios, para que nosotros podamos conducirnos de una manera adecuada. Y para ello se requiere entender el propósito de Dios. Aleluya. Primera de Crónicas 22:15. Gloria a Dios. 22:15, aleluya. Dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. En toda obra. Mire qué interesante, ¿verdad? Ahí era cuando pues iba a construir el templo, y pues ahí Dios puso a disposición una serie de artesanos, porque el artesano es que le pone los detalles a los diferentes tipos de elementos que lleva una construcción. Entonces, en el caso de construcción del templo, pues ahí se habla de manera clara, donde está a disposición de artesanos para construir el templo. ¿Quién es un artesano? Un artesano es una persona que ejerce un oficio manual por su cuenta, ayudado algunas veces por miembros de su familia. Y esa es una labor de artesanía. Sinónimo de artesano es obrero, un artífice. El arte tiene sinónimos también, que es habilidad, ingenio, industria, disposición, virtud, poder, talento, disciplina. Un artesano tiene todo eso. Aleluya. Ahora bien, ¿a quiénes llama Dios? ¿A quiénes llama Dios para ser artesanos? ¿A quiénes llama Dios para ser artesanos? Aleluya. Vamos a leer Jueces 6:17. Jueces 6:17, aleluya. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿A quiénes llama Dios para ser artesanos?
es importante entender que a través del pasaje se ve algo, un elemento importante. Dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. O sea, Dios llama a aquellos artesanos, a aquellos a quien Él ha hallado gracia. En este caso hablando de Gedeón. Dios halló gracia en él. Dios encontró esa virtud para desempeñar una función. Porque el caso está que como siervos de Dios, cada uno tiene una habilidad. Cada uno tiene una habilidad. Y Dios, de acuerdo a la gracia que cada uno tenemos, porque nosotros somos seres humanos útiles, no somos inútiles, pero cada uno tiene una gracia en específico o alguna cualidad. Entonces Dios viene y prepara, y ya ve y llama a aquel artesano en quien Él ha encontrado gracia para desarrollar una labor específica en la obra, en el servicio de Dios, porque la obra requiere de artesanos, de gente con gracia para hacer las cosas, con esa virtud, con esa facultad de hacer la obra que Dios tiene preparado. Aleluya. ¿A quienes Dios llama para ser artesanos? Hechos 11:24. Dice la palabra del Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire qué interesante, mire qué interesante. Entonces, aquí se ven cualidades de las personas a quien Dios llama a ser sus artesanos. Dice, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Para ser artesanos de la obra de Dios se requiere ser lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Aleluya. Entonces, todo aquel que a quien Dios llama para ser artesano en su obra, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces es muy importante, ¿verdad? No es así nomás que Dios va a llamar porque se le ocurrió llamar a fulano de tal o a mengano. No, Dios ve a cada persona. Entonces, y de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo que tenga, así Dios lo llama para su obra, para el servicio de su obra, para asignarle un trabajo de artesanía. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, una persona a quien Dios la llama a ser artesano, es a una persona que tenga, a quien Dios le ha dado sabiduría. A quien Dios le ha dado sabiduría, porque Dios no va a venir a llamar a cualquiera tampoco. Tiene que ser una persona con sabiduría. Imagínense, por ejemplo, la labor de los ministros, de los ministerios primarios,
un pastor, tiene que ser una persona con sabiduría, saber entender, dejarse guiar de parte de Dios, porque de repente pastores pueden haber muchos, pero habría que ver si tienen la sabiduría, ¿verdad? O si tienen el llamado. Aleluya. Entonces, Dios llama a ser artesano a quien Él mismo le ha dado sabiduría. Sabiduría. Salomón, dice la Biblia que él tuvo un sueño, Dios se le apareció en sueños y le dijo: dime qué quieres que te dé, le dijo Dios en el sueño. Y la verdad que Salomón, él estaba un poco preocupado porque estaba pensando en cómo poder gobernar a un pueblo tan grande como el que tenía asignado el pueblo de Israel. Él era un joven, no tenía la experiencia, no era fácil para él. Entonces el Señor le pregunta: dime qué quieres que te dé. Y era una persona muy prudente, muy sabia. Le dice: quiero que me dé sabiduría, porque ¿cómo voy a poder gobernar este pueblo tan grande? Entonces Dios se glorificó en él, ¿verdad? Dios se glorificó en él. Y es importante pedir, a veces la sabiduría de repente se puede ver como algo a lo mejor sin mucha importancia, pero cuán importante que nosotros en nuestras oraciones clamemos a Dios permanentemente para que nos dé sabiduría. ¿Cómo saber actuar en momentos de conflicto? Porque ahí es donde aflora si tenemos sabiduría o no la tenemos, porque los momentos de conflicto son los más delicados. Son los más delicados. Entonces, un obrero, un artesano llamado por Dios debe tener sabiduría. Aleluya. En Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, interesante lo que dice aquí. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un artesano debe tener conocimiento. Cuando un artesano va a preparar una vasija de barro, o sea, no es que va a ir así sin tener los conocimientos previos o los adecuados, porque entonces no va a poder hacerla o a saber qué tipo de vasija va a ser. Va a ser algo mal formado, mal hecho, o simplemente no lo va a hacer porque no es una cuestión fácil. Entonces los artesanos llamados por Dios son iguales. Yo llamo a alguien para que ejerza una determinada función en la iglesia, Dios la prepara primero. Dios la prepara. Los apóstoles, cuando estuvieron con el Señor, Él los preparó. ¿Por qué? Porque no puede alguien asignarle una función que no la va a poder desempeñar. En la iglesia, por ejemplo, hay gente que se encarga de atención a los niños.
debe ser una persona que sepa lo que va a hacer. Porque entonces lo que va a hacer es que se va a frustrar, porque trabajar con niños no es fácil. Imagínense a alguien que va a ir a tocar la batería en el momento de las alabanzas. Tiene que saber, tiene que tener esa gracia. Ese artesano tiene que ser especialista en ese tema. O el que va a tocar guitarra. Y así sucesivamente. Entonces se requiere que el artesano tenga conocimiento. Alguien que hace la función pastoral tiene que tener conocimiento. Alguien que va a enseñar tiene que tener conocimiento. Tiene que saber cómo lo va a hacer. De lo contrario, entonces las cosas no van a funcionar. Entonces, en ese sentido, Dios a quienes llama a ser artesanos, a los que Él ha llenado de conocimiento, los que de alguna manera han entendido que hay que llenarse de conocimiento, porque cada acto que uno hace en la obra del Señor debe ser con conocimiento, no es así nomás, no es recomendable. No se puede poner neófitos a hacer una función, hay que prepararlos primero y Dios los prepara para su buena obra. Aleluya. Efesios 6, 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Mira el verso 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y vuelvo a repetirlo al 7, dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Bueno, el artesano llamado por Dios es aquel que ha dispuesto su corazón. Es el que ha dispuesto su corazón. Tiene que ser una persona pues que va a servir de buena voluntad. Mira, el Señor llama a alguien para que haga la función de diácono en la iglesia. Si no tiene voluntad, le va a hacer una mala cara a los hermanos al momento del culto. Si no tiene buena voluntad, pero si lo hace por amor, si lo hace de buena voluntad, si hace el servicio, hace de esa manera, pues Dios se va a agradar. Y eso es lo que Dios llama al que tiene buena voluntad. El que no, pues Dios no lo llama. Entonces, muy importante, ¿verdad? Muy importante que entendamos que el artesano llamado a servicio debe hacerlo de buena voluntad. Entonces, quien está ahí, pues, es porque está dispuesto a actuar de buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Aleluya. Capítulo 2. Verso 13 y 14. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. Con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Bueno, miren, aquí lo que se ve es un hombre
muchas habilidades artesanales. Irán Abi. Y entonces el artesano llamado a la obra es aquel a quien Dios ha dado habilidades para toda buena obra. En este caso es para construir el templo, ¿verdad? De Salomón. El templo, Salomón construyendo el templo, ¿verdad? Entonces, pues ahí se le envió a ese varón, un varón con muchas habilidades artesanales. Entonces, el servidor debe tener muchas habilidades artesanales en el aspecto espiritual. Saber tratar a la gente, saber entenderla, saber comprenderla, tener el deseo de ayudar, de amar, de perdonar. Y hay una serie de habilidades que el servidor debe tener y que es un privilegio, una bendición que Dios da. Pero para ello tiene que haber disponibilidad del corazón. Aleluya. Porque probablemente alguien tiene habilidades, pero no las quiere poner al servicio de la obra del Señor, o no las queremos poner. Entonces, es importante. Imagino que va a poder, digamos, el pastor no va a poner a predicar a una persona que tal vez sea muy nerviosa, o que le dé mucho pánico a mucha gente, que no ha tenido mucha experiencia en hablar en público. No es fácil. Entonces hay que preguntarle a ella si cree que se dispone, ¿verdad? Si no es así nomás. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes están dispuestos a ser artesanos de Dios? ¿Quiénes están dispuestos? Habría que verlo, ¿verdad? Isaías 6:8. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire que esto es muy importante, ¿verdad? Que los que están dispuestos a ser artesanos de Dios son aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos seres humanos que han entendido que hay un llamado de parte de Dios. El que no ha entendido que hay un llamado simplemente no lo hace. Los que han entendido que hay un llamado. Cuando uno entiende que hay un llamado de parte de Dios, se dispone a hacer la obra. Porque Dios está preparando su iglesia, pero para preparar la iglesia hay que disponer de un equipo de artesanos para poder hacer la obra. La obra no se va a hacer sin artesanos, sin ministros, sin servidores, sin gente dispuesta a hacer la obra. Entonces Dios llama a quienes han entendido, y están dispuestos. Aleluya. Primera de Pedro 5:7. Aleluya. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice el 6, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto me llama la atención. Él tiene cuidado de vosotros.
O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, pues el que está dispuesto a servir a Dios, a ser artesano, es aquel que de alguna manera deja los afanes y se dispone a servir a Dios, reconociendo que Él tiene cuidado, que Él tiene el control. Eso es importante saber, ¿verdad? Él tiene el control y ahí no hay que tener temor, ¿verdad? Porque cuando Dios lo llama es porque sabe lo que está haciendo, porque nosotros fuimos llamados para servir a Dios, fuimos llamados para eso. Entonces hay que tratar de dejar mucho afán y servirle a Dios, porque somos artesanos en las manos de Él, guiados por Él. Primera de Reyes 19:19. Bien. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Ok. Vemos el ejemplo de Eliseo, ¿verdad? Eliseo que recibió un llamado y no puso condición. Entonces, quienes están dispuestos a ser artesanos no ponen condiciones para su llamado. Simplemente Jesús venía y decía: ven, sígueme, le decía a la gente. Lo seguía, o sea, porque el que está dispuesto a ser artesano no pone peros. Cuando de repente el pastor de la iglesia le dice a usted que hay que hacer algún tipo de función, no hay que poner peros, porque los ministros saben por qué le están delegando cierta responsabilidad o por qué le están haciendo cierto llamado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el llamado de parte de Dios. El llamado de parte de Dios. O sea, ponernos ahí pues al corriente, como decimos, ¿verdad? Porque es necesario. Es necesario que no hay condiciones para el llamado, pues. Porque es una bendición servir a Dios. Ser artesano de Dios es una bendición, es un privilegio, es una responsabilidad, claro, pero es una bendición. Y Eliseo no tuvo peros. Los apóstoles no tuvieron peros. Una voz del maestro y atendían. Y eso es muy valioso para Dios. No poner condiciones. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, los que están dispuestos a ser artesanos de Dios no tienen compromisos con el mundo. Eso está claro. No puede estar con un pie en el mundo y un pie acá.
definitivamente no. No tienen compromisos. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, el artesano dispuesto, la persona dispuesta a ser artesano de Dios, no busca sus propios intereses, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y en eso estamos claros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El artesano dispuesto o la persona dispuesta a ser artesano de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Ahí lo dice la palabra. Y bueno, ya para concluir, pues, es de entender que el Espíritu de Dios enriqueció de todo tipo de capacidades innatas o capacidades que nacieron con uno por la gracia y la misericordia de Dios, y a la vez sabiduría para cumplir las instrucciones dadas de parte de Dios. ¿Quiénes están dispuestos a ser artesanos de parte de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes están dispuestos a asumir el reto de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿O quiénes estamos dispuestos a servir en la obra de Dios en las diferentes maneras? Los artesanos llamados de Dios son bendecidos. Dios pues prepara, capacita a cada uno. Entonces mi mensaje final a través de esta palabra es que nos esforcemos cada día, que deseemos ser artesanos llamados de Dios, servir en la obra y dejar que Él transforme nuestras vidas. Dios necesita obreros en su mies, artesanos dispuestos, así como hubo muchos artesanos dispuestos para construir el templo literal, pues de repente hay muchos, anhelamos que haya muchos artesanos dispuestos a servir en la parte espiritual y sobre todo que seamos artesanos de nuestro propio edificio, nuestro propio ser, alma, espíritu y cuerpo. Con la vida de nuestro Dios lo vamos a lograr. Padre, muchas gracias por tu amor y bendita misericordia. Gracias por tu palabra, oh Dios. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que continúes bendiciendo la vida de los hermanos, de los amigos que ven el programa. Llénalos de tu gracia, de tu sabiduría, y que anhelen en su corazón permanecer haciendo la obra que Dios les ha llamado. Gracias, mi Dios, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a la parte final, agradecidos con Dios por el privilegio que nos ha concedido de estar en esta mañana. Es una bendición, y si Dios nos permite, estaremos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Señor les bendiga. A ti